Bon dia, benvinguts a la quarta edició del Festival Liternatura, que té lloc aquí a la Biblioteca Collserola Josep Miracle. Enguany, la temàtica és sobre canvi climàtic, sobre tota la problemàtica que tenim amb els incendis, amb el tema de l'aigua. Llavors, el per què es fa aquí a la Biblioteca Collserola és perquè aquesta és l'única biblioteca que està ubicada dins d'un parc natural, amb el que té molt sentit de que passi aquí, per tal de poder conscienciar les persones, per crear aquests relats sobre la importància que té la natura, no? Llavors, hi ha moltes mirades per poder-ho fer això. Nosaltres sempre ho fem des del punt literari i d'aquí que avui hàgim convidat a diversos autors a participar. En aquest acte tenim dues poetesses, una és de Sevilla, l'Àngela Segovia, i l'altra és l'Andrea Batlle, que ens acompanya també, ella és d'Olot. La persona que moderarà la conversa és el Carles Mercader. Ell és fotògraf, sensible també a totes les experiències literàries i artístiques, i ell conduirà la conversa. Comentar també que després, si voleu comprar els llibres de les autores, d'aquestes i dels que vindran a continuació, tenim allà la llibreria de Sarrià a peu de pàgina, on podreu comprar també i adquirir els llibres que després, si voleu, les autores us signaran aquí al costat. Bé, comentar això, que gràcies a la col·laboració del districte de Sarrià-Sant Gervasi, del Mercat Cultural, de Biblioteques de Barcelona, tot el personal que forma part d'aquest projecte de literatura. Moltes gràcies al Gavi, també al comissari del festival, que ara no el veig, i és el conductor del nostre club de lectura. Un club de lectura que té diverses sessions al llarg de l'any, en el qual llegim diversos llibres també sobre literatura, amb el que compartim diferents experiències literàries. Bé, de moment us deixo amb el Carles i amb les dues poetesses. Moltíssimes gràcies a tots i totes per venir i desitgem que disfruteu. Hola, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies a tothom per venir aquí avui a aquesta xerrada oberta. Vull agrair sobretot als organitzadors de literatura que m'hagin convidat per aquest retrobament amb aquestes dues poetes, l'Àngela Segovia i l'Andrea Batlle. I deixem-me que comenci fent mansplaining, perquè hi ha una paraula en principi femenina i feminista que és poetesa, i és una paraula que jo ho diu. Les dones que escriuen poesia són poetes. Poeta és una paraula que pot ser tant per homes com per dones, i poetesa o poetissa sempre és com una dona que fa els seus versos. Deixem-me caure ja malament fent mansplaining, sento. I dit això, volia fer aquesta obertura d'aquesta xerrada presentant el tema principal de com anirà. L'he presentat amb elles, que vull fer un plantejament de dos pols, el centre i els marges. Vinculat a això podem parlar de moltes coses. L'home, i en aquest cas sí que dic l'home com home masculí, deien que el món grec era el centre de tot, el centre del món, i que era la mesura de totes les coses. Per què? Perquè tendim a humanitzar les coses i llegir el món des de les limitacions del nostre cos, del nostre cervell i del nostre intel·lecte. I està demostrat que l'ésser humà, en aquest cas ja global, tendeix a veure el món des de la seva visió antropocentrista. Tendem a veure el món d'una manera dual, i s'imposa un pensament sempre d'oposats que s'enfronten. Per exemple, literatura. Tenim una tradició cultural
que imposa, per una cosa està la natura i per altra cosa està la cultura. Cultura vol dir, ve del conreu, de conrear el món i conrear és un altre concepte de tot el que crea l'home, no? I aquesta oposició de contraris, que tan nostra és, ens fa veure la realitat. Tot el que és humà és natura. Nosaltres som animals i no som una cosa oposada a natura, som natura. Civilització, que també suposa natura, vol dir de civis, de ciutat, com si la ciutat fos una cosa contraposada a la natura. Tota creació humana és natura, perquè nosaltres, l'ésser humà, és pura naturalesa. A la poesia d'aquestes dues creadores podem veure aquesta tensió dels oposats, també una voluntat de desdibuixar aquestes oposicions tan marcades. Crec que és molt important perquè si deia que la cultura etimològicament apel·la al conreu de la terra, no hi ha res més artificial que un hort. Un hort no és natura, un hort és tecnologia humana. Estem intervenint la naturalesa per expropiar-la o expropiar-la no, però per treure coses en beneficis. El llenguatge, sobretot el llenguatge escrit, és una tecnologia. Tendim a sempre contraposar conceptes, no? Natura, home i ara tecnologia. No hi ha res més humà que el tecnològic. Quan estudiem ja ens imposen aquestes dualitats o aquestes oposicions que són mentida. Ciències humanes o humanitats i ciències. Però si la ciència és pura humanitat, la ciència. Qui ha creat la ciència? Les matemàtiques no existeixen a la natura. Les matemàtiques són una creació humana. És la nostra llenguatge, els homes creen llenguatge per relacionar-se amb la natura. En un article preciós escrit per Ángela Segovia, ara no recordo on publicat, si el Cuadernos Hispanoamericanos, sí, publicat, parla del lèxic natural i ja intueix aquesta oposició, de que la paraula ens oposa a les coses i sempre aquests vincles que no ens podem apropar. Voldria que reflexionéssim ja també elles, i ja donar la paraula amb elles, de què s'ha oposat per la seva vida personal i sobretot per la seva aventura poètica, aquesta posició que ens ve imposada per una cultura que hem heretat. Deixem abans de parlar de recordar dos filòsofs molt importants. Un és el Bruno Latour, on va crear una nova ecologia on volia eliminar aquestes posicions. Diu, sempre pensem en el subjecte i l'objecte, nosaltres i l'exterior, i el món està ple d'híbrids, està ple de semiobjectes on es dilueix aquesta cosa cultural i natural. I torno a dir, tot el que és biològic, dins de l'home, dins del ser humà, tot el que és biològic és cultural i tot el que és cultural és biològic. El Bruno Latour ha influït molt aquesta corrent filosòfica actual, que és el realisme especulatiu, i sobretot una figura d'un filòsof molt important que reivindica l'ecologia fosca del Timothy Morton. Doncs deixo de fer mansplaining, dono la paraula a les protagonistes d'aquesta xerrada, a l'Àngela i l'Andrea, i voldria ja, parlant d'això, d'aquesta posició entre cultura i natura, entre llenguatge i món exterior, entre el llenguatge i l'ésser, parleu de la vostra poesia, que és molt important, crec que en els dos àmbits, que són poesies bastant, en principi, molt relacionades, però bastant diferents. Si vols començar per l'Àngela, que ja ha fet menció a aquest article. Sí, vale. Bueno, hablaré en castellano, que es mi lengua, aunque entiendo el catalán porque estudié aquí un año. Bueno, sí, yo creo que, en este artículo que escribí para Cuadernos Hispanoamericanos, bueno, al final la idea era recoger como un pensamiento sobre el que llevaba dando vueltas bastante tiempo, ¿no? Y es como en la lírica, en concreto en la poesía lírica, desde el principio ha estado... la lírica se supone que aparece como en el momento en el que aparece la tecnología alfabética. Como tú decías, ¿no? Que si vamos a los orígenes, incluso la escritura es una tecnología. Y antes de que existiera el alfabeto, la forma de relacionarse unas personas con otras y la forma de la literatura era oral y tenía otras formas que se adecuaban pues a que tenían que ser memorizadas, a que tenían que ser épicas, porque el concepto de comunidad
era, bueno, pues mucho, o sea, no existía tanto el concepto de individuo, porque fue la escritura y el momento en el que el escritor se ve a sí mismo solo ante una tablilla que normalmente en el principio eran de barro, o sea, eran de tierra mojada que después se podía humedecer y borrar y volver a escribir sobre ellas. Esto lo cuenta Anne Carson, ¿no? En ese momento el escritor, el individuo, es como que se separa de la comunidad. Y en esa separación se separa también de lo amado y se separa de su entorno y de sí mismo, y se puede ver a sí mismo desde fuera. De algún modo Anne Carson reflexiona sobre esto para explicar por qué la poesía lírica nace en ese momento, ya que esa separación produce este efecto del eros, ¿no? de la erótica, en tanto que el objeto de deseo está separado. De repente la literatura ya no es oral, ya no es boca a oreja, ya no es como el aliento que pasa, que comunican los pueblos, sino que de repente te permite verte a ti mismo, pero a la vez te separa del otro, ¿no? Sin embargo, desde el principio, y si vamos como a Safo, que es una de las primeras, bueno, a Arquíloco también, ¿no? Siempre la poesía lírica ha tenido ese componente del eros, como el deseo, ¿no? de lo que falta, y también un componente de naturaleza, sobre todo vegetal, la flor, ¿no? O sea, desde el principio es la rosa la que se relaciona con la lírica, desde Safo. O sea, y después, o sea, yo pensaba que no, hasta Rilke, ¿no? que es este poeta que, no sé si sabéis, pero murió al pincharse con una espina de rosa. Él vivía como en una especie de torreón muy aislado, y cuando una mujer iba a ir a visitarle, una mujer que había conocido en un sanatorio, bajó a cortar una rosa para ella, se pinchó el dedo y ya tenía una enfermedad, pero la infección que le produjo en el dedo pues finalmente devino en su muerte, ¿no? Y en la poesía de Rilke siempre está muy presente la rosa. De hecho, hay como algunos relatos de gente que le conoció que cuentan que, bueno, hacían en aquella época estaban muy de moda los bueno, hacían como encuentros de espiritismo, y en uno de los encuentros como que un espíritu le dijo a Rilke que tenía que seguir las rosas, y así fue como llegó a Toledo. Bueno, hay una historia muy bonita por ahí. Yo pensaba, es que hasta Rilke como que hay como, puedes ir siguiendo como un hilo que de alguna manera vincula, como que hermana como la lírica con la rosa, con las flores. Está, por supuesto, Emily Dickinson, en fin, hay infinitud de... Incluso en la poesía que dirías menos... bueno, pues la poesía futurista, ¿no? También hay flores y hay naturaleza y hay caballos y hay... O sea, la metáfora es casi imposible escapar de la metáfora con la naturaleza. Y al final yo creo que lo que tú dices, ¿no? Es como que al final es un lenguaje para hablar con el mundo, igual que la matemática, ¿no? O la física. Y bueno, no sé, como que para mí pues tiene que ver con esto, ¿no? Con ir un poco a buscar en los orígenes y también en mis propios orígenes, ¿no? Como que yo como escritora nací, digamos, en la ciudad porque a los 15 años en mi pueblo, en Ávila, yo ya escribía poemas, pero lo llevaba a escondidas porque, bueno, en mi pueblo no había biblioteca, y los primeros poemas que enseñé, o sea, como las respuestas fueron bastante desastrosas, o sea, que la gente se preocupó por mí, ¿sabes? En plan, un profesor que me dijo si necesitaba ayuda o así. Y entonces yo dije, no, ya, pues esto en secreto. Y ya cuando me fui a estudiar a Madrid fue cuando empecé a escribir libremente, pero de alguna manera eso me desconectaba de cómo había surgido para mí la poesía, que era estando sola subida a una piedra en la montaña, ¿no? Y entonces, bueno, pues como que los últimos libros que he escrito de poesía, que son una trilogía que se llama Bellamorte, pues es un poco para mí una vuelta ahí, ¿no? Una vuelta al origen y un poco
como también intentando escapar de las etiquetas, ¿no? Porque creo que es una época en la que se etiqueta mucho, que por un lado está bien porque permite como proteger ciertos ámbitos, ¿no? Pero a la vez esta cosa de distinguir literatura rural o literatura y naturaleza como de otra literatura, como que me parecía, me incomodaba, ¿no? Era como, vine aquí, como que me miraban mal por ser de pueblo. Wow. No pasa nada. Y ahora como que de pronto se pone de moda la literatura rural y es como, ¿cómo ser honesto ante eso, sobre todo? ¿Cómo ser honesto ante eso y no estar en etiquetas que de alguna manera puedan falsear tu voz? O, para mí es una pregunta que era importante, no sé. Y, bueno, Andrea, la Bueno. experiencia. No sé si seguir en castellano, ya que Ángela... Com vulguis. No. O parlo en català. O mezcla si quieres. Bueno, ahora cuando Ángela ha comentado en este último momento como sus orígenes de poeta en el pueblo, ¿no? Yo creo que viene como a transformar esa mirada que yo tengo por lo que mi poesía se refiere, en el sentido de yo he tenido esa necesidad de reivindicar la naturaleza en frente del espacio, del supuesto espacio cultural. ¿A qué me refiero? Ángela comentaba, yo hasta que no me pude ir a Madrid no se le daba valor a a mi literatura, porque al fin y al cabo era su tecnología, ¿no? Lo que decía Carlas, ¿no? El hecho de contradecir esas etiquetas, de sacar esos límites entre lo que es cierto o lo que no es, ¿no? No porque sea natural tiene que contradecir a la cultura, ¿no? Entonces, últimamente es lo que yo he encontrado en mi poesía, ¿no? Mi primer libro fue completamente también escrito desde la ciudad, que no quería decir que anteriormente no hubiera ese matiz natural en mi poesía, pero era como, si no estás vendiendo, si no estás proporcionando la visión de lo humano, de lo cultural, de lo que está civilizado, no puede ser, no puede llegar al prójimo, ¿no? Porque es como, lo desvinculas como de su parte natural, entonces claro, como somos muy humanos y ya nos creemos otra cosa completamente desvinculada de lo natural, es como esta concepción de que lo natural no puede ser cultural, ¿no? Entonces, para mí, y yo creo que es el motivo por el cual se me ha invitado aquí, es por eso, ¿no? Por el hecho de volver a juntar el propósito de poder escribir desde la naturaleza, que al final es el origen, ¿no? Es Rilke y La Rosa, o es cuando, bueno, o Becker, o cualquier tipo de poesía que nace del espacio natural, de una flor, de un prado verde, o de lo que al ser humano le conmueve o lo lleva a reflexionar, ¿no? Y al final el espacio natural es lo que conlleva a la reflexión y en consecuencia a la tecnología y en consecuencia a la literatura, ¿no? Entonces, yo por lo que a mí se refiere, sí que tenía esa necesidad de reivindicar una poesía que vuelva a hablar de los bosques, que vuelva a hablar de los animales, del contacto con la tierra, porque es que son las mismas inquietudes que tiene una persona en la ciudad. Lo que sí es que yo he seguido encontrando la limitación de, al no estar cerca de un centro cultural como vendría a ser Barcelona, es mucho más difícil poder ser escuchada, ¿no? Ser escuchada o proporcionar lo que uno escribe, lo que uno hace, pero yo creo que incluso en cualquier tipo de arte, ¿no? O incluso un pintor venderá mucho mejor su obra en una ciudad que no allí donde crea, ¿no? Entonces, me parece muy bonito esto que ha hecho Carlas de tirar todo por el suelo y vincularlo todo a la humanidad y a la naturaleza, porque al final ojalá pueda esa facilidad de crear ese vínculo o de no tener que separar, ¿no? Y al final yo creo que muchos autores y muchas autoras
yo tengo como mucha preferencia por leer actualmente autoras mujeres, que, por ejemplo, Sylvie Rozkovic, ¿no? Que para mí, Sylvie, que es una persona de ciudad pero que vive en un espacio en contacto con la naturaleza, su poesía da un vuelco cuando ella se encuentra a sí misma en un espacio natural, ¿no? Entonces es porque esa fortaleza de la naturaleza no se puede, no se puede crear, no se puede expresar, no se puede compartir desde un espacio al que no llega la humanidad, ¿no? Al que no llega la civilización, cuando al final es de donde nace como la pureza más vinculada al animal que somos, que al final es eso, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia ahora mismo estoy ahí, a lo mejor irá cambiando. Me gustaría fer un inciso sobre el que dius. Clar, la poesia, bueno, tinc la meva opinió, la poesia de l'Andrea Batlle parteix de el que s'ha donat la poètica del cos, no? La poesia del cos. El seu primer poemari es deia Coàgul i ja ens parlava de l'animalitat que és el nostre cos, no? I no descartava les coses de la sang, dels fluids que el nostre cos desprèn, no? La nostra animalitat, i ella, amb una experiència personal de vida, que no ho ha dit, perquè no sàpiga, ella és pastora, o sigui, torna a Oix i té 40 cabres, tens, o així, i el seu últim poemari, Tres cossos, això rebenta, perquè no abandones aquesta animalitat, aquest contacte físic i real, que ja parles de la suor, de tot, i s'olora la femta dels animals, els animals que moren i la putrefacció del bosc. Vull dir, o sigui, que parles de natura no parles de lirisme i de l'elegíac, del locus amenus, no? De que la naturalesa és una cosa pura, no. Parles de la crueltat de la naturalesa i ho vincules també amb la crueltat també de la maternitat. No? Sí, bueno, soc cabrera i soc mare de 3 criatures. Aleshores, l'últim llibre fa això, no? Agafa com l'experiència de la maternitat i l'experiència d'estar vivint en un espai natural en convivència amb els animals i l'aportació d'aquesta tecnologia d'haver-te haver de sacrificar els teus propis animals per alimentar-te, o tota aquesta part més natural però mejor vista por el resto de la humanidad, y creo que también es como un espacio que reivindicar, ¿no? Primero la animalidad del ser humano en cuanto a lo que puede llegar a hacer un cuerpo, a lo que puede llegar a ser un cuerpo en su espléndida naturaleza, tanto por el hecho de una mujer cuando sangra o una mujer cuando lleva una criatura en su vientre y lo que eso supone, o lo que puede llegar a hacer una mujer con sus manos en un espacio completamente salvaje, ¿no? ¿Cómo somos capaces los humanos de transformar la naturaleza o utilizarla o de intentar vivir en armonía con ella, ¿no? Entonces eso también es lo que se encuentra en ese libro, y supongo que también lo que a mí me ha vinculado con el espacio, con ese espacio poco cultural o poco civilizado, que creo que también enseguida se ve cuando tienes el contacto con eso, ¿no? con un entorno natural o demás. Al final lo que los creadores escribimos es lo que se vive. Manteniendo esta tensión entre dos espacios, entre el centro hegemónico y el margen, me gustaría preguntarte, Ángela, a razón de los títulos de tus poemarios, ¿no? Mi paese salvaje, y hablando de la salvajidad que va del espacio, Mi paese salvaje, o Jara Morta. Una cosa que me llama la atención cuando leo tus poemas, que son en castellano, pero introduces el lenguaje de ámbito rural o local, pero también de lo que se va del castellano, ¿no? De otras hablas, que las tu leonés o gallego también, con tu vínculo con el gallego, siempre explicar por qué. Sí. De hecho, o sea, como que incluso comenzaría hablando como de, también por seguir el hilo de Andrea, que para mí también tiene que ver mucho
todo este trabajo de los últimos años también con la maternidad. Yo creo que hay algo igual ahí muy poderoso, ¿no? Que de alguna manera, si lo escuchas bien, te hace como volver la vista a ciertos lugares, ¿no? Y pues este ciclo de libros que también aquí está el último, pero estos son los primeros, ¿no? Como bueno, estos dos, Mi país es salvaje, Jara Morta y La hora del abejorro, son los libros que escribí antes, durante el embarazo y después durante el primer año de vida de mi hijo. Yo antes o sea, vivíamos en un pueblo en la Sierra de Madrid, pero tuve como un proyecto para hacer en mi pueblo, que es el proyecto con el que escribí Jara Morta. Y de alguna manera yo creo que voy a hablar del parto en realidad. O sea, para mí había un momento, o sea, previo al embarazo y previo al parto, había un momento como de, yo creo que para mí de duelo o de extrañeza ante algo que sabía que iba a venir, que es como una muerte de lo que yo era y una apertura a algo que iba a ser y que no sabía lo que era. Y creo que eso es una experiencia que no solo vivimos las madres, quiero decir, siempre que te pasa algo fuerte en la vida pasas como por ese tipo de viaje, ¿no? Pero en el proceso de la maternidad es como muy físico, muy palpable, muy concreto y se ve muy bien, ¿no? Realmente hay una transformación corporal identitaria, ¿no? Entonces, durante el tiempo en el previo en el que estaba embarazada, escribí este libro que se llama Jara Morta, que es una escritura como un poco, como hablábamos antes con Carlas, como performativa, porque yo quería ir a un lugar del bosque donde había hecho una cabaña con mi abuelo cuando era pequeña. Él me llevaba siempre a un claro en el bosque donde pues había unas piedras y a él le gustaba mirar, subirse a esas piedras y mirar los pájaros y también como la vía del tren que pasaba por el valle, y siempre pues él me llevaba y como hacíamos la cabaña, yo me metía en la cabaña, que estaba siempre muy oscura, y él me ayudó, como puso las piedras y todo, pusimos un tejado con todas las ramas de escoba amarilla que había por allí, con las jaras. Era todo como una sensación muy pringosa, porque la jara es como muy pringosa y muy olorosa, ¿no? Es una flor muy... años después, ya mi abuelo había muerto, decidí volver a ese lugar que estaba un poco oculto, y cuando regresé todo el claro había muerto, porque bueno, pues ya no estaba irrigado y toda la jara que había ahí primero se había podrido, después se había secado completamente, las raíces se habían arrancado y las ramas estaban... No sé si habéis visto alguna vez un bosque muerto. Yo he tenido la experiencia de ver también un bosque muerto en Chile, en el sur de Chile, impresionante, como los troncos blancos, completamente blancos, algunos caídos, otros erguidos todavía, y aquí pues las ramas caídas y completamente blancas, que realmente son huesos, o sea, parecen huesos humanos, ¿no? Entonces, una experiencia que yo pensaba que iba a ser un poco como gozosa, de reencuentro con algo, fue una experiencia muy fuerte de encuentro con la muerte. Y para mí un poco como que la maternidad y el parto tienen que ver con un momento de dimensión de vida o muerte, se abre ahí un canal, o sea, al menos yo lo viví como tal. Yo experimenté tanto el advenimiento de la vida como el atravesamiento de la muerte, en un nivel muy físico y también muy espiritual, como todas las místicas han expresado, que la mística es profundamente física y corporal. Y sucede una cosa cuando te vas a convertir en madre, y es que los huesos se ablandan, los cartílagos se ablandan para que poco a poco pueda crearse ese canal del parto. Y eso es muy fuerte. El bebé también nace con los huesos blandos para poder pasar por el canal del parto, ¿no? Y a mí me interesa mucho esa dimensión de la blandura. Y aquí voy a tu pregunta, por fin, sobre las lenguas, ¿no? Porque siempre me enamora mucho la poesía de los trovadores, por ejemplo, que
que, bueno, los trovadores, como sabéis, eran unos poetas que escribían en la Edad Media y escribían en una lengua que no era una lengua de ninguna región, era una lengua de poetas, una lengua franca se diría, ¿no? La Languedoc, el occitano, ¿no? Y con esa lengua pues viajaban por distintas partes, por Cataluña, por el sur de Francia, y todo el mundo entendía esa lengua, que era la lengua de los poetas, ¿no? Y era, pues todo esto sucede antes de que surjan las naciones, de que surjan por tanto las gramáticas, de que surja, bueno, pues como las represiones lingüísticas que hacen que una lengua se endurezca. Y a mí me parece eso, muy interesante ese momento en el que también el Mediterráneo estaba muy conectado, había como también lenguas francas de marineros, se entendían como entre los árabes y los italianos, como que había una blandura entre las lenguas que permitía que fueran más laxas y como que se mezclaran. Y a mí eso me parece ideal, ¿no? Es como que mi deseo siempre era pues volver a ese lugar de la lengua donde tener como una especie de libertad que siguiera siendo comunicativa, o sea, no perder la comunicabilidad, pero aumentar en realidad la comunicabilidad a través de una sentimentalidad transmitida por esa especie de blandura. No quiero ponerme como muy teórica tampoco, o sea, porque para mí es como puramente vital esta experiencia, ¿no? Pero al final, pues si te pones a observar y a escuchar a tu alrededor, están todo el rato otras formas de habla. O sea, para mí tengo amigas de Galicia, tengo amigos catalanes, he vivido también en Francia, he estado en Latinoamérica, no sé, todo eso se puede colar, ¿no? Y pueden esas lenguas como entremezclarse de alguna manera, de una manera que no sea, bueno, que sea, sí, con esa blandura, con esa apertura, que traiga como una emoción, que ganen emoción. Y bueno, esa es como la idea, ¿no? Como volver a ser como trovadores otra vez. Bueno, es que remitiendo al lema que es del principio, que es centro y márgenes, es que al final el concepto de lengua y dialecto también es muy, muy volátil, porque nosotros en verdad, tú al castellano, nosotros catalán, son dialectos del latín vulgar. Claro, o sea, exactamente. O sea, son formas distintas de hablar mal una lengua, ¿no? Casi que nos han dicho que... Pero al final... Pero luego llega ¿no? Como un libro y pues una gramática que, curiosamente, la gramática española es de 1492, el mismo año que se conquista América, ¿no? Que a mí esta coincidencia me golpea la cabeza. Es como, ¿no? O sea, es que es muy colonialista también, ¿no? Este aspecto. Entonces es como... No es propio de la lengua. La lengua está todo el rato cambiando. No sé. Y de hecho, el léxico familiar del que habla también, o sea, es que tenemos todos léxicos familiares y autoléxicos, yo diría, ¿no? Como sí. Que, no sé, que no pasa nada, que al final... Mira, y también para derivar un poco así, cambiar un poco, pero relacionado con el tema, yo que ya soy un señor hecho y derecho, que soy bastante mayor que vosotras, que sois muy jóvenes, como lector soy muy egoísta, o sea, me gusta o no me gusta. Y sí que ya hace muchos años que me di cuenta que la poesía que me interesaba era poesía hecha por mujeres. Luego, poco a poco, me di cuenta que los cuentos que me interesaban eran cuentos escritos por mujeres, sobre todo, no sé, mi Hempel, ahora Miranda Julie, una línea que se... ¿no? Y también que venía, pues, hablamos de Sharon Olds o Anne Sexton y Silvia Plath, primero que se empezó como a difundir por todas las literaturas, ¿no? Yo que soy con lectura catalana, castellana y portuguesa, hay ejemplos que se pueden, y es la que me interesaba, la que aportaba cosas nuevas, y te lo digo yo, no como liades, sino como un lector egoísta que quiere aprender y disfrutar cosas nuevas, ¿no? Y en cambio la novela, pensaba, sí que hay ejemplos esporádicos en catalán, claro, los dos grandes novelistas son mujeres, ¿no? Pues Solitud de Víctor Català y La pasada de Amanda Mercè Rodoreda, pero no es una cosa habitual. La novela siempre era en un ámbito masculino, y en cambio ahora, hace unos pocos años, sí que
en castellano, pues Mariana Enríquez, ¿no? Que están cambiando la novela y las mujeres también tienen una voz que está aportando cosas nuevas, ¿no? Aquí Irene Solà o Eva Baltasar en Cataluña. Para mí que sí, que al final, que también es eso de voz femenina, literatura masculina, también es una dualidad falsa. Yo como lector me da igual quién escriba, me interesa que me aporte y que me conmueva, pero sí que entiendo que vosotros habéis tenido que buscar una genealogía, ¿no? Para rastrear una tradición, que yo con 20 años no leía mujeres, con 20 años, que bueno, sí, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, pero muy poco. En cambio ahora podría ser un año leyendo solo mujeres, sin hacer un esfuerzo de decir, ¿no? Háblame de esta genealogía que ha llevado a vuestra poesía y también, supongo, también a vuestra experiencia vital. Sí. Es un tema estrella, podríamos hacer otra charla al respecto. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Yo cuando estuve una vez en un recital en Barcelona, en la Biblioteca de Sant Feliu de Llobregat, uno de los miembros del jurado, un señor, dijo, claro, es que ahora la mayoría de personas que se presentan a los premios o que escriben son mujeres, ¿no? Y yo no creo que eso no haya sido así a lo largo del tiempo, sino que mujeres que han escrito las ha habido siempre. Pero lo mismo de siempre, ¿no? La mujer ha encontrado tiempo hoy en día para poder desenvolupar o para poder crear, porque la mujer ya no está en el mismo sitio donde estaba anteriormente, ¿no? Entonces, por eso antes no se hablaba habitualmente de literatura de literatura escrita por mujeres, y actualmente sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, del mismo modo no sé, no controlo tanto en castellano, pero al menos en catalán también es así, ¿no? En la poesía, de repente muchísimas autoras mujeres escriben poesía que anteriormente no había sido así. La poesía también había sido un género escrito únicamente por hombres o mayoritariamente escrito por hombres, ¿no? I jo crec que això recau en la mateixa història de sempre, no? De quin és l'espai que ocupa una dona, quin és l'espai que té una dona per a poder crear i de més, no? Aleshores, per això no hi ha hagut aquesta, o no ha sigut com tan habitual aquesta genealogia. Sí que és veritat, vull dir, autores i dones boníssimes i que han donat peu a literatures posteriors, evidentment, no? Vull dir, noms tan rellevants com Maria Mercè Marçal, Mercè Rodoreda, vull dir, això ho portem a la nostra genètica cultural, és així i serà així sempre. Què s'ha de mirar? Que això segueixi sent així amb tot el que ens ha portat de bo el progrés, encara que en molts aspectes també hi hagi moltes coses dolentes, no? Aleshores, pel que fa... Jo també em sento molt més vinculada amb una poesia femenina que no pas amb una poesia masculina, que no vol dir que no trobi que hi hagi autors homes que siguin una delícia, tot el contrari, vull dir, un Cortázar, tot i ser un señoro, a mí aquello me parece precioso, ¿no? Entonces, creo que se tiene que poder tomar ese espacio que se ha ocupado desde, no me gusta decir desde el feminismo, sino siquiera desde la personalidad, desde la humanidad, que desde ese vuelco que está dando la sociedad, dándole este espacio a las mujeres para poder, tanto para poder crear como para poder consumir esas creaciones, ese arte o esa cultura. Entonces, sí, claro, ha habido una genealogía anterior, ¿no? Ha habido una Pizarnik para todos, pero también hay un futuro al que mirar respecto a la creación de las mujeres y sí, es verdad, hay cosas buenísimas escritas por mujeres y que se tienen que seguir repartiendo y ofreciendo al mundo, porque al final eso también es naturaleza. Sí, yo creo que sí que ha habido un cambio brutal en los últimos 20 años, ¿no? Porque yo cuando empecé a leer
recuerdo haber leído sobre todo hombres. Sí que es verdad que, o sea, descubrí a Silvia Plath y que fue mi Pizarnik, porque a mi Pizarnik no me gustaba tanto, pero Silvia Plath me flipaba. Pero hubo un momento en el que empecé a darme cuenta de que pues eso, me faltaban como lecturas de mujeres, sí, como conscientemente empecé a buscar más, ¿no? Porque no había sido del todo consciente. Sí que había sido consciente de cierta ruptura, porque no sé por qué yo desde que empecé a leer me descubrí la literatura latinoamericana y como que me fui hacia allí, o sea, como que para mí eso también fue una descentralización de alguna manera del castellano como que me enseñaban en la escuela y del tipo de lectura de poemas o de literatura que se enseñaba en la escuela. Entonces como que la literatura latinoamericana me parecía como mucho más libre en el uso del lenguaje, de la sintaxis, de todo. Y entonces como que, bueno, pues empecé a leer a César Vallejo y empecé a conocer la poesía chilena, Huidobro, conocí a Gabriela Mistral y, bueno, ahí como que ya empezó un poco como María Luisa Bombal, como que empecé a conocer como a las autoras latinoamericanas y tal. Pero la verdad es que ha sido en los últimos años más cuando realmente he empezado a leer, pues eso, pues todos los libros de Anne Carson, todos los libros de Louise Gluck, todos los libros de Charnoz, como en plan, todos. O sea, todos los libros de Marguerite Duras, en plan, si no está traducido en francés, pues en francés lo leo, pues con, no sé, como con esta necesidad de, no sé, sí, de como de ver como una mirada que en cierto modo es distinta, ¿no? Y no lo sé. También me gusta mucho la idea que, así como ya muy antigua, ya se queda antigua, pero creo que sigue siendo bonita, de Deleuze cuando hablaba como de devenir menor. Como que toda buena literatura tiene que devenir menor, tiene que, en ese sentido, devenir de hombre a mujer, de mujer a animal, de animal a insecto, ¿no? Como de insecto a planta, ¿no? Como que creo que sí, creo que ahí está el punto. O sea, para mí es como Kafka, ¿no? Como que dices, Kafka pues es un escritor hombre, pero a la vez es que es un insecto. O sea, entonces es como que de alguna manera desafía también toda la lógica del poder, de lo que se puede considerar un autor, un escritor que va como con todas las con todo el mundo de lo cultural y como con todos los poderes adquiridos como por delante, ¿no? No sé, también yo qué sé, pues darme cuenta de que Elena Garro era como la iniciadora realmente del realismo mágico, que era la literatura que a mí me había flipado con 15 años, ¿no? Y leer como los recuerdos del porvenir, o sea, no sé, como que de repente como que reconstruyes la historia de la literatura de otra manera. Y no sé, sí estoy de acuerdo en que ahora mismo quizás, bueno, pues se deba sobre todo a eso, ¿no? Como las funciones como que han tenido también las mujeres durante mucho tiempo, que ha costado mucho que fuéramos figuras que estuvieran fuera de la dimensión del hogar. O sea, Elena Garro es un caso muy curioso, ¿no? Pues que se casó prácticamente a la fuerza, o sea, como que se dice, ¿no? Se cuenta, ella y también otros amigos, como que era menor de edad y Octavio Paz la llevó a un juzgado, bueno, un juez como muy extraño, a que firmara los papeles del matrimonio, ¿no? Se casó con ella. Y bueno, era como que de alguna manera esa competencia entre el escritor de la casa y la escritora bueno, se sabe que él quemó algún manuscrito de Elena Garro incluso. No sé, también pues está Silvia Plath y Ted Hughes, o sea, como hay muchas historias ahí, ¿no? Como de que van de lo colectivo a lo personal, a lo familiar, y que ha sido un largo camino hasta llegar aquí y que para mí sigue siendo un camino
no sé, para mí ha sido un reto, por ejemplo, compaginar la escritura con la maternidad. No sé si para ti, pero creo que de eso no se habla mucho realmente. Y no sé, o sea, yo que quise como llevar una maternidad muy... Ahora se habla de apego, pero bueno, quiero decir, simplemente yo quería estar con mi cría todo el tiempo porque era lo que me pedía el cuerpo, pero no quería dejar de escribir tampoco. Entonces, pues, ¿cómo lo haces, no? Pues yo, como ahí sí me ayudó la tecnología, por ejemplo. O sea, mi hijo como no quería estar, era un bebé que no podía estar separado de mí. Si lo dejaba en la cuna se despertaba y entonces no podía irme a escribir en ningún momento del día. O sea, era como, no podía estar sola. Entonces era como buscar, como cuando Marguerite Duras dice, para escribir lo que se necesita es soledad, o cuando Virginia Woolf dice lo que se necesita para escribir es un cuarto propio, ¿no? Es como, mierda, no tengo ningún cuarto propio, tengo un hijo y el hijo va a estar conmigo todo el tiempo. ¿Cómo hago ese cuarto propio? Esto no se habla, pero también está ahí. Igual la escritura nuestra también hay que hablarse que viene de ahí. Yo escribía pues de noche cuando con mi hijo aquí, en plan dormido en mi pecho, con el móvil en el Google Docs, porque era la única manera de no despertarle. Porque si escribía a lápiz se despertaba, porque si me levantaba se despertaba, ¿no? Escribí mi último libro, está escrito, que es una novela, está escrito íntegramente así, ¿no? Y sin dormir, porque al día siguiente no quería llevarlo a la guardería y quería estar con él, y entonces pues, y por circunstancias familiares no, pues estaba sola con él, ¿no? Y pues bueno, no sé, eso está bien contarlo, yo creo. Y también contar que no te puedes ir a una residencia a escribir porque tienes hijos y no se puede, no te cuidan al niño. O sea, quiero decir... Ahora están empezando. Sí, muy poco a poco y yo realmente en España no lo he visto, ¿eh? O sea, sé que en Alemania se hace por una amiga y tal, pero es como, no sé, como que todavía hay mucho que hacer para que podamos escribir y podamos también ser madres. Porque hay muchas escritoras que tienen que renunciar a ser madres para poder, porque su sueño es escribir. Sí, mi sueño es escribir, pero también quiero tener hijos y, ¿no? ¿Cómo se puede combinar esto con un mercado que es ahora absolutamente absorbente y voraz, ¿no? Y que te obliga a hacer giras infinitas? No sé, o sea, como que creo que hay que empezar a hablar también de este tema, no sé. Creo que Doris Lessing, que tenía un hijo y que... Y lo abandonó. Tenía claro que no podía ser escritora y madre en ese momento de... Sí, creo que, bueno, sí, hay muchas escritoras que han hablado de esto, ¿no? Como muchas que dicen, con uno solo puedes, o sea, como, qué sé yo, o hay otras que han tenido, o sea, Ursula K. Le Guin tuvo bastantes hijos y como que ya podía, o sea, qué sé yo, también hay muchas circunstancias y también entra como la clase social, ¿no? Si puedes tener dinero para permitirte que alguien te cuide de los hijos o no, o pagar una guardería, que en Madrid vale 400 euros también una guardería, no sé cómo estarán las cosas aquí. Sé que en Galicia son bastante más, por amigas que han sido madres allí, como que son casi gratis y tal. No sé, como eso también, ¿no? Es como que pues se mezcla todo, se mezcla la clase social, se mezcla el género, no sé. Sigue habiendo ahí un espacio a reivindicar, yo creo. Yo continuaré haciendo más preguntas, pero se nos acaba el tiempo y no me gustaría que fuese sin citar uno de estos poemas y que os puedan escuchar. Si vos cuentas tú, Andrea. Vale. Bueno, nada, muy breve. Cuando ahora Ángela estaba hablando sobre este último tema, he ido a buscar mi libro porque justamente yo tengo un problema. Lo que es el inconsciente. Yo tengo 3 hijos y tengo 45 cabezas de ganado. Y tengo otro trabajo y ya no escribo. Y yo tengo un poema, que es el que iba a buscar, que viene a hacer referencia como a ahora soy madre y ya no soy yo, ¿no? O sea, este libro
Antes he hablado del hecho de ser madre, la transformación del cuerpo, el cambio en la identidad, ¿no? Este libro es la pérdida de la identidad. O sea, es un libro que está basado en 3 partes, ¿no? El cuerpo del padre, el cuerpo que hay dentro del cuerpo y el cuerpo de la madre. Pero además tiene también como este vínculo con mis 3 criaturas, ¿no? Y sí, es verdad, se habla poco, se habla... Es una cosa que todavía no se ha puesto encima de la mesa. Yo creo que muchas mujeres que crean no pueden tener criaturas porque es una cosa completamente... Además, queda muy utópico, ¿no? Pero es así, la inspiración viene cuando viene y te coge como te coge, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando solo tenía uno, utilizaba el bloc de notas del móvil. Pero luego esto se ha ido terminando, ¿no? Y de momento no tengo este cuarto propio. No tienes el minuto propio, es que es la movida. No, o sea el cuarto propio tiempo. ya te has olvidado, pero es como ni siquiera tienes, que yo diría, una hora propia. Ese espacio de reflexión, porque al menos yo para escribir necesito haber leído, necesito haber pensado, necesito haber... Necesitas haber conectado. Sí, completamente. O sea, tú te dices, vale, ahora tengo una hora para mí, te colocas delante del ordenador y dices... ¿Y ahora qué? Y te da un ataque de ansiedad. Sí, exacto. Y la página en blanco. Entonces, claro, pasa eso. Bueno, es igual, en fin. No sé qué leer. Voy a intentar encontrar este. No sé. Diu... de la lírica em podia néixer malva i guarir-me i provar d'estimar-me, però no tinc on arrelar. Tan sols hi sóc jo i em palpo l'úter. Busco un racó entre cavitats on reposar. Si cloc els ulls, sento el batec, el meu, el seu, com si fóssim un. I fent ressonar la melodia del passat, vaig mitigant l'ésser. Faig desaparèixer la memòria. Perdo l'essència i em temo, violant fins a la mort, la identitat. Ara que només sóc carn, reneix la voluntat. El meu cos engendra, l'ànima em torna a crear. Ja no sóc jo, sóc mare. Era este. Wow, muy bueno. Gràcies. No, es muy emocionante el poema. Bueno, yo había pensado leer este texto que, como os contaba antes, pues es de Jara Morta. Bueno, la idea fue como escribir un cuaderno en ese año en el que estuve como en ese claro muerto del bosque, recogiendo las ramas y haciendo como una construcción precaria ahí en la que meterme y como de alguna manera refugiarme un poco. Pensaba como en las moradas de Santa Teresa. O sea, antes que hemos hablado de genealogías, se me ha olvidado decir eso, que realmente, claro, es que están las místicas. O sea, para mí, que soy de Ávila, como Teresa es como... O sea, yo siempre en mi cumpleaños voy al monasterio de la Encarnación o sea, como que es mi regalo de cumpleaños, ¿no? Como acordarme un poco de eso. Y es un poco eso, como para mí fue como buscar una morada en la muerte. Esa fue la experiencia, ¿no? Y pues voy a leer un texto que escribí allí. Se titula La plegaria. Otra vez estoy aquí, arrodillada frente a la pared de mi guarida. Esta pared no ha sido puesta aquí por ninguna otra mano sino la suya. Esto es lo que pienso. La mano que dobla. Es una mano que solo existe para doblar el mundo. Cuando antes de comer cierro los ojos para rezar, siempre pienso de este modo: por favor, tenme en tu mano. Después imagino esa mano. Esa mano no es una mano, se parece más a un viento. Se parece al viento que ahora pasa moviendo las pinazas verdes, los pellejos rojos que cuelgan de las ramas moribundas.
La mano de la que hablo no me hace de sostén, sino que me surca como un líquido que pasa y siempre pasa, y solo si lo atiendes notas que está. Por eso, la plegaria significa solamente darse cuenta de que ya se tiene la gracia de lo que se pide. Por eso la plegaria actúa en ese instante mismo en que se hace, y no después ni antes como sería el caso de la magia o de las adivinaciones. Por eso, plegar significa doblar, y es en la plegaria cuando la mano nos dobla cumpliendo en nosotros nuestras propias palabras. Es así como lo pienso. Del mismo modo, ahora he pensado que esta pared ha sido aquí puesta por esa mano para nosotros, y del mismo modo observo la pequeña cavidad cuadrada de 3 por 4 centímetros como cincelada en la piedra. La propia piedra se dobla, me digo mientras la miro. Por tanto, ahí es donde han de dejarse las ofrendas. Y asimismo lo hago, cada uno de los días, porque también dejar una ofrenda es plegar el corazón hacia el vacío, poniendo la rodilla en el suelo. En una ocasión encontré una flor silvestre pisoteada por el ganado. La recogí del suelo, la llevé conmigo y al llegar aquí me arrodillé y la puse en el interior de la cavidad. Otro día encontré un líquen perfectamente circular, del mismo modo lo cogí en mis manos y al llegar aquí me arrodillé y lo puse en el interior de la cavidad. Otro día encontré una ramita calcinada, hice lo mismo. Al día siguiente había desaparecido. En todos los casos las ofrendas habían desaparecido. Cada ocasión es igual, pues todo lo que es ofrecido es tomado por el misterio y llevado a su reino, y así desaparece para regresar tal vez un día como una flor minúscula que se despliega en la yema de un dedo. Y no he de preguntarme acaso por qué han desaparecido o de qué modo lo han hecho, pues no posar las preguntas es el camino de la fe. Doncs moltes gràcies, Àngela, moltes gràcies, Andrea, i moltes gràcies a tots vosaltres per estar aquí avui. Gràcies. Potser hi ha alguna pregunta que li vulgueu fer a alguna de les autores? Si teniu alguna cosa, ara és el moment, i si no, donarem pas a la següent conversa. Molt bé, ens donem un parell de minuts per fer el canvi de taula. Moltíssimes gràcies, una taula superinteressant, moltíssimes gràcies als tres. Gràcies a vosaltres. Molt bé, ens tornem a veure segur. Moltes gràcies.